Iglesia, buenos días. ¿Cómo están? Iglesia virtual, donde se encuentren, buenos días también. Esperamos que todo esté marchando de acuerdo a los planes del Señor. Vamos así como estamos y allá como tú estás, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos poder adorarle también en esta mañana con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y vamos a darle gracias por poderlo hacer. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos en el nombre de Jesús por ser nuestro proveedor, bendito Rey. Señor, en tu presencia está lo que traemos a ti con humildad, en reconocimiento de que tú eres el dador, Señor. Venimos con alegría, Padre Celestial, y sabemos que tú, Señor, en tu mano, Señor, bendecirás lo que es tuyo, y también, Señor, si algo faltare, tú serás el proveedor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Bien? ¿Ustedes también? Yo sé que están bien. ¿Alguien nos visita por primera vez en esta mañana? ¿No? Entonces, como dirían por ahí, todos somos de casa. Bueno, hermanos, ya hemos tenido una buena ilustración acerca de lo que como institución, si se puede decir, hemos adoptado, y en el mundo en general, yo creo en buena parte, de que este mes sea el mes de ¿qué? El mes de la Biblia, ¿verdad? Aunque ya sabemos que todo el año, día a día, 7x24, la Biblia debe ser el día a día, semana a semana y el mes a mes. Muchas estrategias tratando de mantener vivo eso en nosotros, de que la Biblia sea nuestra carta de navegación, sea el manual de comportamiento, sea el árbol del fruto donde debemos alimentarnos en momentos de debilidad, angustia, necesidad, o como una manera cotidiana de poderlo hacer. Hemos implementado estudios en los sábados, no sé cuántos habrán estado presentes. También debemos aprender a leer la Biblia, ¿verdad? No solamente es leerla, no solamente es estudiarla, que debe hacerse, sino también ponerla en ¿qué? En acción. Haríamos la ecuación: leer más estudiar igual acción. ¿Sí estaríamos de acuerdo en eso? Perfecto. Y hoy la palabra del Señor nos quiere hablar acerca de un tema bien importante, y lo dejó escrito el apóstol Santiago. El apóstol Santiago no tiene la trascendencia, el impacto que tuvieron otros apóstoles como Pedro, Juan, los evangelistas, ¿verdad? Sino que como que estuviese ahí nomás escribiendo esta carta, y no es así. Y si hubiera sido así, nos trae una enseñanza impactante, una reflexión que sé que va a tocar a cada uno de nosotros en las proporciones que estemos, que vengamos o que hayamos concebido toda nuestra vida cristiana. ¿Quién era Santiago? Uno de los más cercanos a Jesús. No tan elocuente como ya lo dije antes, pero muy cercano, demasiado cercano. Y eso le permitió dejar plasmado todo esto, que en esa carta tiene unas connotaciones bien importantes. Era una persona preparada, ¿no? Dicen que nosotros no sabemos sino leer la Biblia y ya. No, nosotros estamos hechos para grandes cosas. Siendo un hebreo palestino, dominaba el griego, que era uno de los idiomas en su momento más universales. ¿Cuántos hablamos inglés? No, y creemos que hablamos inglés porque, sí o no, allá perdonen ustedes, decimos good morning. No, eso no es así. Perdonen, eso se dice de otra manera, ¿no? Decimos que el abogado es lawyer y no se dice lawyer, se dice lawyer.
Sí, algo así, ¿no? Bueno, y entonces era una persona que dominaba el griego, una persona que tenía una cultura general, que andó con Jesucristo. De hecho, lo describen como el apóstol que habló a la diáspora de los judíos en ese entonces, ¿cierto? Está hablando en esencia de las 12 tribus, que en general es todo lo que se está viendo ahora, pero en menores proporciones, de acuerdo también con lo que se vivía en el momento. La población mundial no llegaba a imaginarse lo que somos ahora, pero una persona muy puntual en sus cosas. Y entonces tenemos un conocimiento, una enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón, la titulé Entre lo divino y lo humano. ¿No? Muchas veces decimos entre lo humano y lo divino, no. Primero lo divino y ahora lo humano. ¿De dónde procedemos? ¿De lo divino? ¿Sí? ¿Procedemos de lo divino? Bueno, si no estamos seguros, entonces sí, claro. Porque somos creación ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Hay en discusiones que se hacen, hablan de que son muy versados en la situación y dicen que somos reencarnados, tal. Entonces, eso es absurdo, ¿no? La nueva era, la desviación de la palabra del Señor. Pero como ustedes y yo, estoy convencido de que nosotros somos creación ¿qué? Divina, puestos aquí para conformar ¿qué? Un globo terráqueo que se llama, perdón la redundancia, tierra, poblado ¿por quién? ¿Por quiénes? Seres humanos. Yo nunca me he encontrado un ángel por allá en inmigración diciendo aquí está mi pasaporte. Nunca. Pues tampoco es que uno viaje cada 8 días, pero que yo sepa que haya visto, no. Entonces, ¿somos qué? Seres ¿qué? Humanos. Aquí en general estamos reunidos personas, seres humanos que pecadores redimidos por la gloriosa sangre de Cristo. Eso somos. ¿Cuántos están convencidos aparte de Erika? Bueno, Daniel también lo quiere decir. Bueno, Daniel lo conozco desde niño chiquito. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Vamos al primer versículo que nos quiere enseñar en esta mañana la palabra del Señor. En el capítulo 2, versículo 14, dice así: hermanos míos, y hace la primera pregunta el apóstol Santiago: ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí, hermanos, se presta para unas discusiones que hay veces entre los mismos cristianos se suscitan. Entonces empiezan a decir, bueno, entonces, ¿usted qué dice? ¿Qué le han enseñado? ¿Qué doctrina le han enseñado ya? ¿Que es por fe o por obras? Entonces dicen, muchos llegan y dicen, ahorita en diciembre salen y en cada semáforo entregan un mercado o un juguete y ya se creen salvos. Porque está haciendo ¿qué? Obras. Y las obras no son malas. Esto que está aquí es una obra. Pero es una obra ¿qué? Humana, ¿no? Porque la obra divina ¿cuál es? La obra divina es que hemos sido redimidos por la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y nos puso en esta tierra y nos puso aquí en este lugar y nos puede llevar a otro lugar. Eso es una obra humana, pero somos producto de la creación divina. Entonces no hay que estar en esas discusiones en el mes de la Biblia, nos encendemos en discusiones y no sabemos los versículos de la Biblia, sabemos todos los versículos y demás, y empezamos a argumentar, y de eso no se trata. Se trata es de que entendamos que nosotros no podemos ser ajenos a una condición que tenemos aquí, a un paso que nosotros, como dicen en la tradición, somos unos peregrinos que vamos hacia dónde. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿O ya están en el cielo? No creo. Que los noto como dudativos. No, nosotros todavía no hemos terminado el proceso, no somos un producto terminado. Lo tendremos cuando allá. Cuando ya no tengamos eso que llaman, no es que estoy enojado, no, aquí el enojo. No, tengo rabia. Cuando deje de sentir rabia, chumpa allá. Cuando deje de sentir pasar por un lado y no mirar porque es un rencor santo, no señor.
toquémonos, como digo siempre, las manos. Nos duele todavía, no. Cuando ya los que están camino al cementerio, camino al crematorio, ellos ya no sienten nada. Por ende no reciben coronas, no reciben lágrimas, no reciben ritos para la salvación, no reciben el de los mariachis, que ahora se está imponiendo tanto, que para qué tal, ya no. Porque nada sienten. Ya no dicen yo te quise mucho, te quiero y te querré. No, nada, ¿verdad? Ni tampoco son esas personas que dicen que tengo una almita, un angelito en el cielo que me está cuidando. Hebreos 9:27 dice que los muertos nada saben. Desconectado. Allá, ya, hermano, un buen proceso en la tierra para pasar a la eternidad, y ahí para allá solo sabe el Señor Jesús. Dios es el único que sabe qué va a pasar. Pero mientras tanto, tenemos que estar aquí. Y tenemos que estar aterrizados. A los evangélicos de hace años y décadas nos decían que debíamos tener el corazón en donde, en el cielo, ¿cierto? Y los pies en la tierra. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no podemos apartarnos de esta realidad. No podemos apartarnos que estamos aquí y como seres andantes, como personas que todavía, vuelvo y lo repito y discúlpenme, vamos camino a la perfección, porque la palabra del Señor dice, sed vosotros perfectos, sed, no son. No he escuchado, no he leído ninguna versión que diga que ya somos perfectos. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos, que es perfecto. Entonces aquí hay una discusión que nos hace ver Santiago. ¿Tenemos mucha fe o tenemos muchas obras? Y ahí está diciendo, bueno, yo tengo las obras, y muchos creen que por obras son salvos. Y Efesios nos dice que no es por obras, ¿no? Y el otro aparte de esta pregunta que hace, bueno, entonces yo tengo mucha fe pero no tengo obras. Resulta que es que esto tiene que ser una combinación, es una correlación de fuerzas, es una sinergia entre la fe y las obras. Claro, las obras influyen las obras son el resultado de la fe. Porque si yo tengo fe, actúo. Si yo tengo fe, tengo que tener obras, ¿o no? Claro, ¿qué esperan de nosotros las personas? Que tengamos obras. Ahora, no todo se traduce en obras. Eso no hace que una persona sea salva. ¿Cuál es la combinación perfecta? Que tengamos esa fe. La fe en acción se traduce en obras. Muchas iglesias pueden tener ese título, fe en acción. Es chévere, es sugestivo, si se puede decir así, es motivante, ¿verdad? Pero la fe yo la tengo que poner en acción. Y no solamente se traduce en cosas materiales. Las obras también tienen que ver con mi comportamiento, que son humanas, porque la parte divina ya está. Y la fe también se quiere hacer entender como un cambio de vida. ¿Qué obras tenía yo antes de conocer el Evangelio? ¿Qué obras? ¿Cómo actuaba? ¿Cuáles eran mis obras? ¿Verdad? ¿Cuáles eran? Entonces, de lunes a viernes, entonces trabajo, sábado y domingo no. Entonces, ¿cuáles eran mis obras? Pues mal hablado, ¿sí o no? Sí. Mal hablado, mal actuado, ¿verdad? Tenía conductas que no corresponden elementalmente a cualquier ser humano, ¿verdad? Esas obras ya no. Las obras que Dios quiere en mi vida es la transformación de mi vida. ¿Cómo podría llamarse si tumbamos este edificio, esta construcción, y hacemos un edificio de 6 pisos? ¿Qué estamos haciendo ahí? Obras. Esta ya queda atrás, ¿verdad? Y se mejora, si fuese el caso, para hacer algo mejor. Cuando yo recibo la palabra del Señor, lo que se trata es poner la fe en acción. ¿Creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador? Sí. ¿Creo que pequé, que ofendí a Dios? Sí. ¿Que ahora qué necesito hacer? Cambiar esa forma de vida por algo mejor. Eso se llama en los círculos
de relaciones industriales se llama un área de mejoramiento continuo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero miren lo que también, los cuestionamientos que en solamente este capítulo yo voy a ir a compartir con ustedes, todo lo que dice Santiago con respecto al comportamiento humano. Es práctico, no es romántico, no habla de cosas imposibles. En todos sus escritos habla, por ejemplo, de que hay que refrenar la lengua. ¿Sí lo hemos leído? Claro, ¿verdad? ¿Por qué hay que refrenar la lengua? Porque la lengua puede producir un incendio o no. Y entonces empezamos en la guerra de versículos. Y usted diga un versículo y entonces llega y dice, alguien llega y dice, ¿cómo está, hermano? Regular. Pero ¿cómo va a decir usted que está regular? La palabra tiene poder. Y sí tiene poder. Las palabras no diga eso, ¿no? Y entonces, ¿yo por qué oigo tanto que maldicen tanto este país? De cristianos. Si las palabras tienen poder, yo todos los días escucho, nos quieren hacer caer en cosas que no son. Ojo con eso, si la palabra, hay que refrenar la lengua. En algún momento hace 60 años en Bogotá hubo una tragedia en un teatro un Viernes Santo porque los teatros eran llenos para ver la pasión de Cristo y alguien por allá llegó y dijo fuego, fuego, incendio, y la gente salió corriendo y la gente no había ningún incendio, murió la gente asfixiada y pisoteada buscando la salida. Eso fue una realidad hace como 60 años. ¿Por qué? Porque no refrenó la lengua, por tirárselas de artista llegó y formó el incendio que no existía, hubo tragedia. Y miren lo que a renglón seguido dice en el mismo capítulo, versículos 17 y 18, los cuestionamientos de Santiago. Tenemos que entender, hermanos, que cuando los escritores dejan plasmado en estos libros, la mayoría de los libros, es porque ellos están narrando y escribiendo lo que están viendo en su entorno, en su alrededor, no son cosas imaginativas. Lo que escriben los evangelistas, lo que escribió Pablo cuando la Santa Cena era porque él estaba viendo que en sus congregaciones donde él estaba la estaban tomando indignamente y entonces dice, no, así no es, venga a ver, les digo. ¿Qué está hablando Santiago aquí? Santiago está poniendo el dedo en la llaga, y lo estoy parafraseando y lo voy a decir de una manera coloquial. Están diciendo, ¿dónde están los super espirituales? Me imagino que muchos levantaron la mano y dijeron, sí, ya, hasta aquí me sé todos los libros de la Biblia, de aquí hasta Apocalipsis, que miren a ver qué hacen, pero hasta aquí me los sé todos. Y yo soy súper espiritual. Y el otro yo digo, diría yo, de lo que él estaba viendo, y los otros que, no, yo tengo obras, yo le doy de comer a los hambrientos, yo visto al que está desnudo, yo llevo doble diezmo allá a la iglesia, yo me cargo encima a un enfermo y yo lo llevo a la, ¿cierto? ¿Y qué está diciendo Santiago? Bueno, póngale cuidado, bájele, mérmele, porque ¿qué es de lo que se trata? Es de lo siguiente, miren, versículo 17. Tal vez escuchando, y lo creo así, no estoy interpretando, sino que lo contextualizo. Y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo pregunto, si yo tengo fe y no hago nada, entonces bueno, yo necesito un trabajo, que es lo que pega bien duro, o necesito que pase este dolor, o necesito que me traten los riñones, o que me traten la tensión, o que me traten la diabetes, o que me traten, y digo, bueno, yo como tengo fe, entonces voy a quedarme aquí sentado y el trabajo va a llegar, porque suele suceder que algún super espiritual dice, tenga fe, el trabajo llega. Ay. Entonces me siento aquí a que llegue el trabajo, ¿no? Que llegue el WhatsApp, pero del trabajo, porque WhatsApp llegan bastanticos, ¿no? Y la Instagram y todo eso, yo no sé manejar, sino que igual y hasta luego, ¿cierto? Y entonces esperar ¿qué está diciendo aquí? La fe de por sí en ese sentido está muerta. Yo creo que Dios me va a dar un trabajo.
Yo creo que Dios va a levantarme una casa, porque me compro el lote y los ladrillos empiezan a emerger así como un árbol, así, sí, ya quedó, ¿qué es? Y ahí Osvaldo que ya va para arriba. Primer piso, espera el segundo. No, si yo lo quiero hacer, los recursos no dan para contratar a un ingeniero, pues yo, como se hacía antes además, en familia, pero ya ni hijos hay, entonces empiezo a sentar los ladrillos y el otro domingo nos encontramos más ladrillos, hacerlo porque es que la fe sin obras no. Yo sé que Dios me va a dar lo mejor, yo sé que Dios me va a poner en una universidad, pero para eso tengo que hacer el proceso de inscribirme y de sacar la mejor nota. Esas son las obras, esa es mi fe. Pero que también está diciendo en otros versículos Santiago, usted tiene que demostrar la fe. ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros? Familia, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos. ¿Qué esperan de nosotros? Obras. ¿Qué? Que yo llegue más temprano a trabajar, por lo menos cumplido a trabajar. Que la calidad de mi trabajo sea el mejor. ¿Qué esperan los vecinos de mí? Que yo sea diferente al que todos los días ponga ya la música a todo volumen y yo no deje dormir y yo no vaya a poner cuán grande es él también, pues para no dejar dormir a nadie. Yo no me llamo Espíritu Santo para convencer a nadie. Yo tengo es que orarle al Espíritu Santo para que convenza a la persona que el camino de la salvación está a la vista, está en sus manos, ¿verdad? Obras, ¿no? No, porque ¿qué tal? En nuestro pasado que ha vivido esta nación, ¿cuántos de los que nos dejaron mal nombre, que vamos a cualquier parte, punto del país, del mundo, cuando hemos podido salir y nos tratan de qué manera? No nos dicen por el nombre, sino por ese maldito producto que ellos exportaron y que nos hicieron célebres por eso. No, eso no tiene presentación. Y ellos, para tapar sus grandes errores y sus bestialidades, perdónenme la expresión, que cometieron, entonces regalaban todo un barrio para que la gente viviera bien y entonces eso les daba el pasaporte para hacer lo que hicieron. 40 años después estamos sufriendo esa situación. Qué tristeza cuando nos acercamos a una inmigración extranjera, presentamos un pasaporte y ya empieza usted a sudar y a sentirse mal con ese estigma que tenemos. ¿Por culpa de qué? De las malas obras. Dios quiere son buenas obras, porque hemos sido hechos para cosas buenas. Adán, el trabajo que hizo allí en el huerto del Edén no era que ríos de leche y miel, y el hombre, me imagino si fuera así, pesaría 200, 300 kilos sin hacer nada. El trabajo de él fue laborioso. Él tuvo que ponerle el nombre a todos los animales, el mosquito, como se llame científicamente, al burro, al asno, al caballo, a la vaca, al león, a todos. Eso fue un trabajo exhaustivo, tanto así que cuando no cumplieron, no fueron obedientes, le tocó salir a trabajar. Y para el hombre yo creo que pues ya de una manera diferente, pero tampoco fue algo que le hubiera podido costar tanto trabajo, porque de ahí para acá la palabra del Señor nos dice cómo les tocó también trabajar a ellos. Unos eran ganaderos, otros eran constructores, otros eran agricultores, otros eran orfebres y demás. ¿Porque qué? Somos laboriosos. Y nosotros, como hijos de Dios, entre otras cosas, estamos llamados a ser productivos. Nosotros no dependemos de pirámides, nosotros no dependemos de llevar entre nuestro estómago, llevar empaquetado, llevar de perversión al exterior que se traduzca en dinero. Nosotros estamos llamados para trabajar, porque Dios lo dijo: ganarás el pan como con el sudor de tu frente. Lo estoy parafraseando. Y a renglón seguido, en el versículo 18 continúa aquí la discusión, los cuestionamientos que hace Santiago. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Oiga, aquí hay una discusión, mejor dicho, entre un tradicionalista, como decían otros, y uno más liberado, entre un pentecostal y un carismático, aquí hay una discusión fuerte, pero hay una sola respuesta.
Hay una sola respuesta, porque una cosa sin otra no puede ser. El Señor, dice la Escritura, en Génesis, en su primer capítulo, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía ¿por dónde? Sobre las aguas. Quiere decir, ni Dios mismo pudo hacer lo que quería hacer, Él solo lo tuvo que hacer acompañado. ¿Y acompañado de qué? De obras, porque separó, ¿cierto?, la luz de las tinieblas. Eso es una obra, ¿verdad? Entonces, ¿qué más para nosotros? Nosotros tenemos que traducir lo que somos en acciones. No se puede quedar en versículos, no se puede quedar en discusiones. Yo no me puedo creer más espiritual que nadie. No, no puede ser así. Ni tampoco puedo hacer solo obras y no proceder de la manera. Porque obras hay muchas. Amén. Entonces, fe sin obras es difícil. Y obras sin fe, pues no funciona. Esto que está diciendo Santiago aquí se traduce en otra ecuación que se llama fidelidad. Si yo soy fiel, tengo un buen nivel espiritual, porque me alimento, creo y sé que este libro es la palabra del Señor, ¿verdad? Y como creo que eso es así, entonces tengo buenas obras. Y obras no solamente, como ya lo dije, sacar 50 mercados y ir a repartirlos. Buenas obras también tienen que ver con lo bueno que yo haga, con lo que yo tengo que hacer, con lo que estoy mandado a hacer, porque la palabra de Dios demanda para nosotros todo lo bueno. Las cosas viejas que ya pasaron. Es una renovación, es un área de mejoramiento continuo. Nosotros día a día, mientras estemos aquí, tenemos que hacer buenas obras. El estar aquí hoy, que el Señor nos lo permite, ¿es una buena obra? ¿Para quién? Para mí. ¿Sabe qué? Para mi edificación. Yo tengo que ser un buen constructor. Cuando llegué alguna vez, les comento, a la Ciudad de México, íbamos camino al hospedaje y me impactó que vi, primero que todo, una bandera inmensa que no había visto en ningún lado, y segundo, un graffiti que decía, no como el de ahora que uno no entiende qué se dice ahí. Deja usted una pared en blanco y al otro día la encuentra color Tutankamen de todos los colores. No, decía: no culpes a nadie de tu destino, me lo grabé, porque tú mismo te lo forjaste. Amén, ¿lo entendemos? ¿Qué obras es el que se desgracia de su destino? ¿Qué hizo? Pues nada más que malas obras. ¿Cómo creen que nos ha dolido, se nos ha arrugado el corazón? Yo creo que no, de 100 a 99 con lo que sucedió esta semana. Pero también cómo estará este personaje allí, cómo se le ocurre acabar con la vida de una inocente criatura y de qué manera. ¿Cómo son esas obras? Allá en lo profundo de su corazón estará pagando desde ya la condena. Amén. Nosotros estamos llamados a hacer buenas obras. Si la gente conociese lo que es bueno servir y agradable al Señor, esta generación que día por día es peor, yo pienso, va en declive, entendería que la razón de la vida es otra. Los cuestionamientos que hace aquí el escritor Santiago, entonces si tienes fe, tienes que tener obras. Si yo tengo fe, tengo que reflejarlas al mundo. Y miren lo que dice aquí. Santiago nos trae un ejemplo que ya todos lo conocemos. Un ejemplo de un patriarca de la vida, de la Biblia. ¿Y qué patriarca? Nada más y nada menos que Abraham. Esto también, entre paréntesis,
nos lleva a pensar, a saber que la Biblia no es como dicen muchos que dicen, oiga, ¿eso es del Antiguo Testamento? ¿Eso ya su doctrina es como del Antiguo Testamento o es del Nuevo? Ah, porque eso ya es del Antiguo, nos decían antes. No sé si algunos están conmigo y escucharon eso, creo que sí. No, la Biblia, si habla del Nuevo Testamento, usted va allí al Antiguo Testamento, es concordante. El viernes pasado, hizo 8 días, hubo una reunión presencial que a propósito yo pensaría que debería ser un poquito más nutrida. Y entonces, como ilustración del mes de la Biblia, traje una concordancia, solo concordancia, más grande que la Biblia, más grande que hay allí. ¿Por qué? Porque la concordancia es, en ese tiempo no teníamos Google, que el Google le dice a usted lo que quiere, no, esa concordancia nos decía lo que debíamos hacer. Y entonces es concordante. Aquí Santiago es un estudioso de los libros sagrados, un estudioso de lo que existía en ese momento y un experimentado al lado del Señor Jesucristo. Nos recuerda algo que está en los versículos 21 y 22 de este mismo capítulo y dice así. Otra vez preguntando Santiago. Santiago no hace sino preguntar, pero son cuestionamientos. Dice, no fue justificado, en versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Decíamos que ¿quién es Abraham? ¿Quién es en la Biblia? Dígalo con seguridad, el padre de la fe. Abraham, aquí, ¿ustedes qué pensarían? ¿O a dónde nos puede llevar a nosotros la imaginación? Cuando el Señor le dijo a Abraham, coge tu hijo, ¿cierto? Llévatelo y me lo ofreces. Estoy parafraseando. ¿Qué puede pensar este hombre con esos problemas que tenía allá en la casa? Coger su hijito, ¿no? Coger su hijito, el niño, y llevárselo para ofrecerlo. Usted, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Cuestionó Abraham a Dios? ¿Lo cuestionó? Dudaría en ese momento, porque otra de las obras es que yo esté convencido de las cosas, que yo esté convencido, o tal vez como muchos que lamentablemente no nos acompañan, entonces haber dicho Abraham, no, pero yo a usted no me lo imagino, que tenía relación directa con Dios. Decía, no, pero usted ¿cómo me va a hacer eso? No, yo no creo en eso. ¿Sabe qué? Más bien deléguele al otro la paz. No. ¿Y sabe por qué? Porque por las obras Abraham sabía que Dios no iba a permitir eso. ¿Por qué? Porque lo conocía. Yo necesito conocer a Dios. Yo no necesito saber como muchos que existe un Dios. Porque los que aún dice Santiago, y es cierto, aún los demonios creen y tiemblan, porque saben que el Dios que tenemos, el Dios de la humanidad, el Dios de la creación es un Dios real, fuerte, no es el Diosito, ese man es bien conmigo, escucha uno cosas, bueno, de tantas, no, es el Dios poderoso, que tiene carácter, el Dios que en su momento cuando hubo el día del orgullo gay y los destruyó, ese día también llega, ese mismo carácter es el de Dios. Y las obras que está haciendo aquí mi amigo, nuestro padre de la fe, Abraham, es la obediencia. ¿Tenemos obediencia? Sí. Podemos leer la Biblia tantas veces y pueden haber programas de lectura. Desde que Dios tuvo misericordia de mí, siempre ha habido un plan de lectura. En ese tiempo en hojitas, en desprendibles, en plegables y demás. Ahora pues se tiene por todos los medios. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que estar convencidos de lo que somos. Este es el mejor camino. Ahí habla Santiago en el primer capítulo, está diciendo que vamos a tener aflicciones. Sí las tenemos. ¿O no?
O es que es un delito que nos duela una muela y se nos baje la intensidad. O es un delito que cuando no, por una u otra circunstancia no pudimos suplir una necesidad, entonces no tenemos por qué estar afligidos. Sí, pero dice, tenemos en Dios nuestro Redentor y Salvador. Versículo 22. ¿No es que la fe actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vea, las obras perfeccionan la fe. Si yo soy obediente, pase lo que pase, me perfecciona. Después de esto, Abraham pasó a ser el padre de la fe. Dentro de toda la situación humana que todos conocemos esa historia, Abraham pudo caminar con Dios hasta cuando Dios se lo permitió. Dios camina con nosotros en la medida que nosotros se lo permitamos. ¿Porque qué? Dios nos da el libre albedrío. Hermanos, esto no es un mensaje de tristeza, es un mensaje de destrucción, de desolación. Es al contrario, cuando estemos por aflicción debemos mirar hacia Dios. Que es difícil, nuestra condición es difícil. Pero si Dios ha prometido y le creemos, Dios está con nosotros. ¿Quién aparta a Dios de nuestra vida? Yo, ¿cierto? Yo. Si yo no quiero estar con Dios, tampoco Él nos va a obligar. Vivimos por misericordia, porque ¿cuántos de los que contradicen el evangelio dirían, ese Abraham no ha debido dejarlo tirado? No. Mire cómo revierte Dios esa actitud de obediencia. Fe y obras van de la mano. Practicar una fe viva y activa. Viva y activa. Todos que dicen, sí, yo sé que hay un Dios, pero yo no necesito ir por allá porque sé que hay un Dios. En la tecnología, voy a poner un ejemplo si me lo permiten. Cuando uno llega a un banco, a una EPS o a cualquier entidad, va y retira un turno, ¿verdad? Y eso, pues muchos también se lo barlean, pero bueno. ¿Qué pasa para que se produzca ese ticket? Que un desarrollador que se llama analista programador y llegó y lo ideó y lo probó en el escritorio y se dio cuenta que eso era productivo, que era eficaz para tener un control de las personas que se acercan a una institución y tienen su turno para un orden, para unas cosas. Pero él solo, con pensarlo, desarrollarlo, idealizarlo, no es suficiente. ¿Qué necesita el desarrollador para que ese etiquete llegue a nuestras manos? Un computador que por una orden que se le dan en el análisis y en la programación, entonces emite el turno. Gracias. ¿Y qué quiere Dios que nosotros seamos? Nosotros sabemos que Él existe, nosotros sabemos que Él tiene bendiciones para nosotros, nos prevé en Deuteronomio 28, por este lado no les va bien, pero si siguen por este lado sí les va bien. ¿Y qué necesita para que esa fe sea vista, para que esa fe sea real? Que nosotros actuemos. Así como el analista, no, sin el computador no puede llevar a cabo su producto final, Dios sin nuestras obras tampoco podrá ser posible que lleve a cabo en el trazado, el plan de salvación que tiene para nosotros. Fácil hubiera sido a Jesús desclavarse de la cruz o mandar cuántos ángeles para eso. Cumplió su prometido, porque Él vino a hacer obra, decir, me crucifican, vengo a dar una enseñanza, vengo a decirle a Pedro, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, a este ahí tienes a tu hermano. Hizo realidad lo que estuvo escuchando, lo que enseñó. Y vamos terminando de esta manera, vea. Vamos a ver la combinación perfecta. ¿Qué es lo que nos debe llevar en este día a quedar más convencidos de lo que estamos nosotros haciendo, de lo que somos y debemos ser? Cueste lo que cueste, ¿verdad? Pase lo que pase,
Si Dios tiene prometido para nosotros cielos nuevos y tierras nuevas, nosotros tenemos que apuntarle allá. Yo le digo a algunas personas que tengo para capacitar, para enseñar algo, le digo, tírele al 10, para que en el peor de los casos caigan en 9, pero no le tire al 1 porque cae a 0. Nosotros debemos estar siempre adelante, arriba de cualquier circunstancia. Miren lo que sucede acá que nos recuerda Santiago y vamos cerrando. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, ¿qué se está cumpliendo? La escritura. ¿Qué nos tiene prometida la escritura a nosotros? Que todo se cumplirá. Todo, absolutamente lo que está en la escritura se cumplirá. Y viene la parte más motivante y la parte que más me impacta. La escritura que dice, Abraham que creyó a Dios. ¿Y cómo así que Abraham, siendo el padre de la fe, tienen que resaltar aquí que le creyó a Dios? ¿Por qué? Porque hay que subrayarlo muchas veces. Es que creer es una cosa, saber es una cosa y creer es otra cosa, ¿verdad? Y mire lo que viene, la recompensa más grande que viene aquí, que nos la resalta el apóstol Santiago. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Por favor, léanlo, por justo. ¿Qué es justo? Una persona que cumple la ley de Dios, que cumple su palabra. Esa palabra justificación, la interpretación práctica, es una persona que cumple con la palabra del Señor. Y le agrega, estamos escuchando que el IVA, ¿no? Le agrega un IVA superior al monto para el IVA. Y dice lo siguiente, y le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? ¿Cómo fue llamado Abraham? No le caen más títulos, ¿no? Vemos que en las paradas militares llegan como 20 medallas hasta donde quepan acá, ¿no? Chévere, porque las merecen. Pero aparte de ser el padre de la fe, amigo de Dios. ¿Por qué? Por su fe, y si me lo permiten, fe revueltica con obras. Porque él fue allá, cogió el burrito, el caballar que tenían en ese momento y le dijo a los otros, les dijo, ustedes no se quedan aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo quiero ser amigo de Dios, yo tengo que estar a solas con Él. Nadie me dice cómo debo ser amigo. Y les hago una pregunta práctica. ¿Ustedes quisieran ver a Jesús aquí sentado? Pero tal cual, como multiplicó peces, como fue crucificado en esa presentación. ¿Ustedes quisieran tenerlo ahí? Sí, yo soltaría este micrófono y me siento al lado con Él. ¿Sabe por qué? Porque Jesús cargó todo lo mío. Porque Jesús es el gran amigo que yo le puedo llorar. A esta generación no se nos permitía llorar, porque los hombres no lloran, los hombres son machos. ¿Y sabe por qué no nos permitíamos tampoco nosotros mismos llorar? Porque si le cuento al de aquí, va y dice, el Osvaldo estaba llorando, esa es una nena, y lo desprestigian a uno y lo estigmatizan. Pero en los brazos de Jesús, en los brazos de Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Delante de la presencia de Dios no nos podemos limitar. Si quiero llorar, lloro porque Él me escucha. Si quiero llorar, lloro porque es mi sentimiento. Si quiero decir, Señor, todo lo que siento, Él me lo escucha. Pero como no lo podemos ver ahí, porque eso no es lo que Él prometió. Él prometió, dijo, nunca los dejaré, ni nunca los desampararé, y les dejaré al Espíritu Consolador. El Señor quiere en esta mañana, en este día quiere que hagamos manifiesta nuestra amistad con Él. Amigos dicen que no hay, y si acaso lo harán con los dedos de las manos. Jesús, mi fiel amigo, Dios hizo de Abraham su mejor amigo, Abraham hizo de Dios su mejor amigo, porque cumplió, estuvo a solas con Él, dijo, dejen aquí
ustedes quédense aquí y yo me voy a hablar con él. Y lo hizo amigo y fue contado como amigo de Dios. Dios quiere que si ha habido alguna relación rota con Dios, si ha habido duda en que tenemos un Dios que existe, que es real y que está con nosotros, Dios quiere oírte en esta mañana, quiere escucharte. Pongámonos de pie, oremos.